el actual sistema de poder y económico, que podamos hablar en general, el capitalismo, no es sustentable ni social, ni política, ni ecológicamente. Todos sabemos que tenemos delante la catástrofe y que conforme pasa el tiempo se ve continuamente una contradicción tremenda. Es que casi todos los problemas que hoy tiene la humanidad se podría solucionar si hubiese un nuevo orden, un nuevo tipo de organización social. O sea, que se muera gente de hambre o que se muera gente de enfermedades, que se pueden evitar, es tan evidente ya que la pregunta es ¿por qué sigue continuando el mundo como está? Donde parecería que no hay alternativa. Yo, para los más mayores, las generaciones antiguas, a esto siempre le hemos llamado socialismo. ¿Para qué engañarnos? Es decir, desde al menos 1848 hacia adelante, que fue la fecha en que se escribió el Manifiesto Comunista, una parte sustancial de las clases trabajadoras europeas y mundial, pero sobre todo europeas, desde siempre se planteó dos cosas clarísimas desde la Primera Internacional: que el capitalismo es esencialmente injusto y no reproducible, y en segundo lugar, que la alternativa era un nuevo modelo de sociedad que se llamó socialismo. Eso es lo que ha desaparecido de la mente y del imaginario colectivo, y que deja un inmenso vacío, que es la necesidad de la alternativa y la inviabilidad de esa alternativa para las grandes mayorías sociales. Se puede decir que para las grandes mayorías sociales el socialismo ha dejado de ser una alternativa factible y deseable. Claro, pero por otro lado, la otra cara de la contradicción, el otro cuerno de la contradicción, es que el capitalismo sigue degradando y degradándonos como ser humano. Donde aparece una vieja y clásica contradicción, un gigantesco nuevo impulso tecnológico, donde cosas que parecían imposibles hoy son posibles. O sea, bastaría un impuesto mínimamente razonable sobre la renta de las grandes fortunas del mundo para acabar con todos los problemas de la humanidad. La hipótesis del milenio que las Naciones Unidas han defendido lo demuestran con toda claridad. ¿Sí? Todo esto podría evitarse con un simple impuesto sobre el patrimonio y la renta de las grandes fortunas del mundo, de ese 1% que se habla hoy y se viene hablando desde hace muchos años, que son los que crecientemente acaparan la riqueza y tienen el poder. Yo creo que ese es el dato de nuestra época, es el dato más fuerte de nuestra época. Es más difícil preguntarse por qué, explicar el por qué. Yo creo que a esta altura, hasta en la academia, entre los trabajos académicos más solventes, se tiene que ver que en algún momento de los años 70 hubo una ofensiva del capital que perdimos. En algún momento de los años 70 hubo una contraofensiva contra el mundo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una contraofensiva fortísima que venía del mundo anglosajón, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, contra todas las conquistas históricas que se consiguieron a partir del año 1945, cuando fue derrotado el nazifascismo en toda Europa y el imperialismo japonés en Asia. Merece la pena tener esa idea en la cabeza. Se le pueden poner varias fechas, ¿no? A mí me parece emblemática la fecha del 11 de septiembre de 1973, que fue el golpe de Estado contra Allende. Es la primera vez que una vía democrática al socialismo se intenta, con las luces y sombras de esa propia vía, y que es resuelta a mano militar
con el ejército chileno, pero sobre todo con la ayuda inestimable y permanente del organismo de seguridad norteamericano y de Estados Unidos. Ya se sabe, si leen ustedes el libro de Joan Garcés, Soberanos Intervenidos, verán ustedes que ya hay tanta documentación desclasificada ya en Estados Unidos que eso ya está hasta aprobado y no hace falta ni siquiera discutirlo más. Pero si ustedes se dan cuenta, retienen, el 11 de septiembre es el inicio no solo del fin de una experiencia socialista, sino la gran reacción que tuvo a Chile como laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial. Cuando llegaron miles de chilenos a nuestro país, en los años 73, 74, nos solidarizábamos con ellos, nosotros estábamos luchando contra la dictadura, pero el grueso del movimiento obrero europeo llegó a la siguiente conclusión, ¿no? Esto aquí no puede ocurrir, ¿no? Nuestras libertades, nuestros derechos sociales, nuestras conquistas sindicales y políticas son irreversibles. Sin embargo, nunca nos dimos cuenta de que con el 11 de septiembre América Latina se iba a convertir en un gigantesco laboratorio de políticas que, como vemos en Grecia, ya se están ya hoy aplicando con normalidad unos años después, unas décadas después, de haberse aplicado manu militari en América Latina con enormes dictaduras. Se puede decir, para terminar esta introducción, que los tres grandes componentes decisivos de la geopolítica y políticamente del mundo después del 45 fueron derrotados prácticamente a partir del 75 al 89, fueron derrotados y con eso cambió la correlación de fuerza, la relación de fuerza internacional. Esos tres grandes componentes fue, en primer lugar, el movimiento obrero europeo, que había sido en su versión socialdemócrata o comunista los grandes sostenes de lo que antes fue el estado del bienestar, en una fase que académicamente se ha consolidado como el fordismo o la política fordista. En segundo plano fue derrotado el movimiento de liberación nacional, es decir, los grandes movimientos contra la colonización, cuyo ejemplo más fuerte fue, de un lado, China en 1949 y luego Vietnam en los años 70, con la derrota de Estados Unidos en Vietnam, y por último la caída de la Unión Soviética, de la URSS, que tuvo una doble componente. Por un lado, arruinó el imaginario socialista en Europa y en parte en el mundo, y por otro lado convirtió a Estados Unidos en la hiperpotencia, es decir, una potencia que ya no tenía enemigos, una potencia que era tan fuerte que ya no tenía posibilidades de ser derrotada y que imponía un nuevo orden en el mundo que rápidamente lo llamaron globalización, que aparecía como el otro lado del triunfo epocal, como dicen los italianos, de Estados Unidos en el mundo, y que tenía la fuerza de imponer un orden mundial. Es muy importante esto, porque lo que se consolida después de la derrota de estos tres grandes componentes en los años 70-80 y que culmina en la caída del muro, sitúa a las fuerzas del capital en una correlación de fuerzas donde su poder era omnímodo. Es decir, ya no había contrapoderes que fuesen capaces de impedir el capitalismo y su lógica de poder a nivel mundial. Y como decía Valden-Belo, que es un grandísimo sociólogo de origen filipino, decía que ese capitalismo triunfante tenía tres grandes elementos en su política, ¿no? El primero era la consolidación de las políticas neoliberales.
lo que luego Williamson llamó el consenso de Washington, que era todo un conjunto de políticas articuladas por las grandes instituciones de dominio norteamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que ya hicieron la prueba de esas políticas justamente en la crisis de la deuda, que hoy vemos de nuevo con Grecia cómo se está planteando. Es decir, las políticas que se hacen al dictado de los países y de las empresas o del sistema financiero acreedor de países que se han endeudado dramáticamente. Por lo tanto, la primera era una concepción política y del mundo que se concretaba en dos fórmulas posibles, para decirlo así. De un lado, era la economía neoliberal, que era la única científica, la demás era ideología para ello, tiene una regla sólida y permanente. Esa es la primera idea. Es decir, tiene reglas que los seres humanos tienen que interpretar, pero nunca intervenir sobre ellas. Esa es la primera cuestión decisiva a entender. Es decir, para decirlo de otro punto de vista, hay unas leyes económicas que, convenientemente descifradas e interpretadas, te dan acceso al saber de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. La segunda es clara y que demuestra muy bien esto que yo antes hablaba del laboratorio chileno en los años 70, que es que el neoliberalismo no es la no intervención del Estado, sino un nuevo tipo de intervención precisamente para hacer viable las leyes intrínsecas de la naturaleza que se habían violado por los gobiernos por su intervención. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos neoliberales es garantizar que espontáneamente el mercado ajuste sus variables y que al final nos dé la felicidad. Y eso se consigue que el Estado restaure la pureza de las leyes definidas y conocidas del capitalismo. La tercera es una cosa fundamental. Hay que sustraer al demos, al pueblo, el control de la economía. Porque ¿quién saben ellos? ¿Quién sabe el populacho de la economía? ¿Quién sabe? Por lo tanto, se trata de sustraerle al soberano, se le va sustrayendo las decisiones fundamentales de la vida económica. Y la idea es un soberano que no tenga soberanía económica. La mayor construcción de eso, la más perfecta, se llama Unión Europea. Desposeer a las poblaciones de su control sobre la economía, es decir, sobre la oligarquía y los poderes dominantes, y perder la soberanía. Y que esta soberanía, entre comillas, económica, la tenga un grupo de especialistas que, como los teólogos de la Edad Media, son los únicos capaces de descifrar las verdaderas leyes innatas de la naturaleza y, por lo tanto, son los grandes teólogos de esta idea. Son tan teólogos que, como solía decir un gran hombre llamado Gustavo Gutiérrez, que fue el que se inventó esto de la teología de la liberación, el mercado exige sacrificio humano. Es decir, cuando tú violas las leyes y misericordias científicas necesarias, obligatorias del mercado, el mercado te castiga. Cuando te atreves a hacer un referéndum para negociar una política de ajuste, el mercado te castiga con la venganza de la historia sobre un pueblo que no ha sabido entender las leyes de la historia tal como la interpreta el señor Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo. La segunda gran cuestión de estas políticas neoliberales, desde este punto de vista que le acabo de decir, tiene que ver con la globalización capitalista. Y la tercera tiene que ver con algo que no voy a entrar mucho en ello,
que se llama la financiarización de la economía. Es interesante partir de esto porque en 2008, 7-8, lo que entra en crisis son esas políticas que empezaron a imponerse en los años 80. Se puede decir que la crisis que estamos viviendo es la crisis de la salida anterior a la crisis. Es decir, todos los instrumentos que se pusieron en marcha para salir de la crisis de los 70, con la victoria del capital sobre el trabajo, es lo que hoy está en crisis. Está en crisis el neoliberalismo, está en crisis enorme la globalización capitalista y está enormemente en crisis la financiarización de la economía. Me van ustedes a permitir que no entre en esto porque cada uno de esos sería una charla de varias horas. Lo dejo ahí. Simplemente para que tengan ustedes una cierta idea de lo que estoy contando. Es muy interesante un tema que les voy a decir. La financiarización de la economía lo que supone es concederle a los especuladores el dominio y el control de la economía y de las relaciones internacionales. Keynes, el gran Keynes, que era un conservador liberal y que hoy nos parece un superrevolucionario, también nos parece un superrevolucionario y como siga así será mi próximo dirigente mundial, que es el Papa Francisco, que ya no me parece revolucionario, me parece un milagro del Señor. Desde este punto de vista, Keynes lo que recomendó siempre es lo que se hizo en los años 45 hacia adelante, lo que se llama la represión financiera. Es decir, ¿por qué? Esto nos llevaría muy lejos. Porque el mundo, luego lo diré, esto me sirve para introducir, el mundo ya tuvo una primera globalización que costó 2 guerras mundiales. Una globalización que empezó en el año 1873, fue la primera gran globalización capitalista, y que terminó con la guerra de los 30 años. Es decir, que termina con una guerra que empezó en el 14 y que termina en el año 1945. ¿Por qué digo esto de la financiarización? Porque desde que se liberaliza la finanza a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, las crisis financieras han sido recurrentes, permanentes y cada vez más graves que la última que la anterior. Susan George ha llegado a decir que desde que se liberalizó la finanza y el comercio mundial ha habido en torno a 100 crisis financieras en el mundo y de las cuales 2 o 3 han sido de carácter general. Y ya se puede decir, sin lugar a dudas, que ya se está preparando la próxima crisis financiera mundial. Les cuento un simple ejemplo. Los instrumentos financieros de esto que se llama la ingeniería financiera internacional, que fueron los causantes de la crisis, especialmente todo lo que tenía que ver con derivados y compañía, ya de nuevo están dirigiendo la economía mundial, después de un año de crisis. Ayer leí una cifra espectacular que decía que los derivados ya suponen el 10 veces el Producto Interior Bruto mundial. Es decir, que lo que está circulando por el mundo, que detrás no tiene ningún valor, es 10 veces lo que se produce en el mundo. Y después de que eso había pinchado terriblemente en el 2008. Es decir, ya se está preparando la próxima crisis que han visto ustedes que el mundo se cayó porque parecía que estaba China detrás de esa crisis, que tiene una enorme burbuja inmobiliaria y sobre todo en la bolsa. Todo el mundo respiró, dijo, mamma mía, como esto se ponga en crisis, esto salta todo porque es la vanguardia de la economía mundial y es hoy el elemento fundamental. ¿A dónde quiero ir detrás de esto? La segunda cuestión que hay en el mundo de hoy, que ustedes ya conocen, pero no lo entienden, porque no han comprendido qué hay detrás, es que la hiperpotencia norteamericana ha durado 20 años.
O sea, el poder omnímodo de Estados Unidos ha durado 20 años. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es algo que, si a ustedes les interesa profundizar, está añadido a dos nombres, a Immanuel Wallerstein y a Giovanni Arrighi, que lo que hay detrás de todo esto es que se está produciendo, y no es casual, una sucesión hegemónica en el marco de una crisis general del capitalismo. Lo que está ocurriendo en el mundo es que desde los años 70 hasta ahora, lo que está viendo en el trasfondo de la realidad es una crisis de la potencia hegemónica, que es Estados Unidos. Arrighi, citando al gran historiador francés Brodel, igual que hace Wallerstein, que no por casualidad tiene un centro de estudio que se llama Brodel, planteaba que la financiarización es siempre el otoño de cada potencia dominante. Es decir, cuando una potencia dominante, entre otras cosas, por ser dominante, controla el comercio y, entre lo que llama la moneda de reserva internacional, cuando una potencia dominante entra en crisis, lo que hace es que, para conservar su dominio, financiariza la economía. Si ustedes ven bien, Estados Unidos ha tenido dos instrumentos de poder fundamentales que lo sigue teniendo hoy. Uno es el dólar, lo que le lleva a controlar los grandes organismos financieros internacionales, y otro el séptimo de caballería. No olviden ustedes que en el día de hoy Estados Unidos tiene 797 bases en todo el mundo y que está en condiciones de mover 250.000 personas en prácticamente una semana. Ya, por cierto, como somos así los españoles y tanto nos aman, que en Morón va a haber 3.500 radicados permanentemente para defendernos de la horda, no sé en este caso qué horda nos toca, no sé si es el ISIS, la horda judeocristiana, la horda musulmana o simplemente Putin, que se ha convertido en un peligro mundial según la política militar norteamericana. En definitiva, lo que estamos viviendo es una enorme transición geopolítica internacional, donde una potencia entra en crisis y otras están emergiendo. Es como cuando ocurre esto con graves conflictos que tienen que ver geológicos, ¿no? Son capas tectónicas que se mueven y que esas movimientos liberan energía y generan enormes contradicciones políticas, económicas y militares. Este segundo aspecto es decisivo. Es decir, la crisis no se puede entender si no es en esta gran transición. ¿Y qué es una transición geopolítica? Una inmensa redistribución del poder a nivel mundial. Es decir, una transición geopolítica lo que implica, como fue la transición geopolítica que pasó de Holanda a Gran Bretaña o de Gran Bretaña a Estados Unidos, y la que estamos viviendo ahora, que seguramente tendrá a China como eje fundamental, lo que estamos viviendo es una gigantesca redistribución del poder, que tarde o temprano tendrá consecuencias económicas, políticas y, desde luego, militares. ¿Sí? Se puede decir, parafraseando a un viejo autor, que los que mandan ya no pueden seguir mandando como antes. Y cuando vemos ayer, ¿no?, que Obama firma un acuerdo con Irán, tenemos que decir que es en esta jugada de ajedrez que se están viendo a nivel mundial, donde cada uno va moviendo los peones. ¿Por qué? Porque está emergiendo una potencia de una magnitud enorme, y que esa potencia de una magnitud enorme hay que rodearla. Hay que generar nuevas políticas de alianza, ¿no? No hay que irse muy lejos. En Europa ya hay una guerra que tiene que ver con Ucrania, ¿no?, y que está ahí y que va a seguir moviendo. Hace una semana salió el nuevo informe militar
hecho por el Pentágono, lo que se llama la nueva doctrina militar de Estados Unidos, donde ya individualizaban los enemigos y ya situaban con un lenguaje diplomático todavía no agresivo que Rusia está ahí y que inmediatamente de Rusia ya hay que empezar a rodear a China. Hay un tercer rasgo de la situación actual que está muy unido a lo que hablaré luego muy rápidamente sobre Europa, porque el tema de Grecia lo va a hacer con más propiedad que yo, Marga Ferrer, que es lo que podamos llamar la crisis del occidentalismo, aquello que el viejo Albert Spengler hablaba de la decadencia de Occidente. Lo que hay detrás de este enorme cambio mundial que estamos viviendo en primera persona, y por eso no entendemos lo que está ocurriendo realmente, es que a partir del descubrimiento, entre comillas digo descubrimiento, de América Latina, lo que se produce es la hegemonía de Occidente en el mundo, de su cultura y sus valores. Para decirlo de otro punto de vista, China era en el año 1820 la mayor economía del mundo. Por cierto, una economía de mercado sin capitalismo. Decía Brodel que el capitalismo es la muerte de la economía de mercado, pero eso lo discutiríamos quizá otro día. Era una economía de mercado, el mayor Producto Interior Bruto del mundo. ¿Por qué perdió China? Porque le hicieron la guerra. ¿Quién le hizo la guerra? Gran Bretaña. ¿Y por qué le ganó? Porque tenía más bombas que ellos, más barcos que ellos y mayor capacidad de fuego. Porque hicieron la revolución industrial y la revolución industrial significó básicamente eso. La guerra del opio fue el intento conseguido de colonizar China, que por cierto los chinos en 100 años le han dado la vuelta, ¿no? Estos chinos son... Esto que se dice ahora de los cuentos chinos, te voy a engañar como un chino, ya no se pueden decir porque un poco más y ya terminamos nosotros con graves problemas. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora vamos a conectarnos con un mundo multipolar, que es a donde vamos, pero también multicultural, geoculturalmente diferenciado, y donde van a aparecer grandes culturas, enormes culturas, que han estado sometidas, dominadas, y que tienen que ver básicamente con las grandes culturas que vienen de Oriente, en este caso China y su inmenso mundo cultural, que es inmenso, o la India, que es de la primera que tenemos noticias más o menos conscientes de lo que se entiende una cultura en un sentido histórico, social, mundial. Por tanto, lo que vamos a ver es también una crisis de Occidente como cultura dominante, que nos ha obligado a entender el mundo de una forma determinada. Eso también lo van a cuestionar las nuevas potencias emergentes, que son algunas de ellas latinoamericanas, con Brasil en el medio, otras africanas, como es el caso de Sudáfrica, y otras cada vez con más peso mundial, como China, Japón o el mismo India. Estamos entrando, o Rusia, que nunca se acaba de ir de la historia. Mira que lo han intentado a veces echarla de la historia, pero con Rusia y con los rusos, hasta con las rusas, no han podido. La cuarta cuestión, y termino, es que el dato nuevo de esta gran transición que estamos viviendo es la crisis ecológico-social del planeta. Nada de esto es inteligible si no nos damos cuenta de que hemos entrado en una época del mundo y de la Tierra, sobre todo de la Tierra, que ya se llama el antropomoceno. Es decir, estamos ya en un mundo donde la capacidad del ser humano de modificar los equilibrios básicos de la vida es de tal magnitud que ya se puede decir, sin tener miedo, de que el mundo va
a estar directamente influido para bien o para mal de lo que hagan los humanos sobre el planeta. Y es evidente, lo estamos viendo cada día, que la comunidad científica más seria está advirtiendo que estamos llegando a un límite. Algunos hablan que ese límite se alcanzó en 1985, que a partir de ahí estamos consumiendo planeta. Y no es uno cualquiera, fue el mismo grupo de científicos que hicieron el célebre informe sobre los límites del crecimiento. Voy a dar un corte rápido para al final hablar de España, porque si no, no lo entenderemos. Pero hay que decir que, como intento que ustedes entiendan, estamos viviendo un mundo que es un desafío para el conocimiento, porque los cambios son tan profundos y los vivimos tan aceleradamente que casi no tenemos instrumentos conceptuales para entender lo que está ocurriendo. Y la tendencia peor es dar respuestas viejas a problemas nuevos. Eso es la crisis existencial también del saber que hoy vivimos. Es decir, respondemos con viejas respuestas a problemas nuevos que exigen nuevos paradigmas culturales, nuevos modos de entender la vida y las cosas, y ponen en cuestión saberes tradicionales. Muchas veces se acercan más los poetas y los literatos a la comprensión del mundo que los sesudos científicos sociales que oímos por la televisión o por la radio o en esos debates horribles donde el señor Inda nos consuela con su sabiduría. Si en ese mundo nosotros hablamos de esto que antes se llamaba España, no sé por qué no se llama España, pero debe de ser que soy nostálgico, ver de que hay lo que yo llamo un núcleo, del cual va a depender el futuro de nuestra patria y de nuestra gente. Ese núcleo tiene 3 nudos que se articulan entre sí. Uno, España es periferia de Europa. El segundo es que la crisis ha modificado negativamente nuestro modelo productivo. Y en tercer lugar, el tercer nudo es que esos cambios han puesto en crisis el régimen del 78. O sea, en este mundo que cambia, también está cambiando nuestra inserción en el mundo. Y España se inserta en el mundo como periferia, como país dependiente, subdesarrollado, sin poder propio, con una democracia limitada y subalterna. El ejemplo de Grecia nos lo dice, entre comillas, soberanamente. España es el problema, Europa es la solución. Eso se atribuye a Ortega. Dicho así no lo dijo. El pobre Ortega, que lo peor que ha tenido son sus seguidores, como suele ocurrir siempre, con una gran figura. Lo que hubo fue algo peor que eso. Fue una fuga de España. Solía contar Emilio Castelar que España había cansado a la historia, ¿no? Y cuando hace ahora 30 años nos insertamos en la Europa paraíso, porque era eso para nosotros, fue decir, quédate ya España para toda la vida. Nosotros somos europeos. Nosotros ya estamos en la modernidad. Se acabaron los conflictos sociales. Se acabó el subdesarrollo, la miseria, las guerras civiles. Europa es nuestro destino. Adiós, España. Y por eso ingresamos en Europa y aceptamos lo que nos dieran.
Pocos se dieron cuenta que nuestro tejido industrial estaba siendo desmantelado. Pocos se dieron cuenta que la parte más interesante de nuestra agricultura estaba siendo penalizada. Pocos se dieron cuenta de que había mucho camelo en la historia. Pero, chicos, los que poníamos un poco de sensatez a la cosa, oye, de verdad nos tiraban piedras. Al pobre Julio, que se le ocurrió decir algunas cosas sensatas sobre aquello, prácticamente le costó la carrera política y un par de infartos, que estas cosas siempre ayudan a comprender la necesidad histórica. Desde ese punto de vista, hoy lo nuevo que hay es que hemos comprendido que no solamente Europa no es la solución, sino que es el problema. ¿Por qué? Jacques Delors decía una vez que Europa era un ovni, un objeto político no identificado. Pero era porque estudiaba poco. Quizás porque le tocó vivir la transición. Europa cambia, mejor dicho, define su naturaleza entre distintos proyectos posibles en un momento crucial de Europa, que es dos cosas fundamentalmente: la caída del muro y la reunificación alemana. Tengo que decir, igual que cuando se habla de Israel, de verdad no soy alemanofobo. Aprecio mucho a Alemania y mi vida está marcada por dos alemanes, uno judío y otro no judío. Uno se llamaba Carlos Marx y otro se llama Federico Engels. Es decir, que yo amo enormemente la cultura alemana. Y yo diría, es difícil, hasta el pueblo alemán. Quiero decir, me van ustedes a permitir que les diga que haré un esfuerzo en que ni siquiera parecer como germanófobo. Que es el insulto que se hacía en Europa en los años 30, cuando alguien advertía de un señor con bigote, y que ahora se repite con mucha frecuencia. Y no es casualidad que donde más se repita en Francia, por aquello de que Francia tiene un problema con Alemania, o dos problemas, o tres problemas. ¿A dónde voy? Cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendía, no era verdad, pero se podía entender que detrás del espacio socioeconómico único vendría una política económico-social única, una política fiscal única, y que en algún momento vendría hasta una moneda única. Lo que nadie se pudo imaginar es que primero viniese la moneda y luego no viniese lo demás. Y nos encontramos con una paradoja histórica, que es, por primera vez hay una moneda que no responde a un Estado, porque Europa no es un Estado. Pero el poder no admite vacío, y menos el poder político. Ese no admite vacío. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Europa se ha ido convirtiendo en un sistema de dominación articulado por un Estado-nación que se llama Alemania, que vive en función de ejercer su hegemonía económica, política, sobre el conjunto de Europa. El euro no es nada más que el viejo marco alemán, con las mismas características, y funciona como el viejo marco alemán. No tengan ustedes que hacer grandes cosas. Si ven ustedes todos los déficits comerciales que tienen los países del sur, los PIN, los cerdos voladores, en los países del sur, verán ustedes que todos sus déficits comerciales son con Alemania. Alemania practica una política imposible para un espacio común, que arruina al vecino, vendiendo más que ellos. Claro, eso no es viable. Y además practican el dumping social. El gran problema de Europa no es Grecia, es Alemania. Es a la que habría que expulsar de la Unión Europea. Por cierto, cuanto más tarde lo tengamos, mayor será el odio a Alemania y mayor problema tendrán los alemanes. Porque esto se lo han hecho a un pobre país que tiene el 2% del PIB. A España no se lo podrían hacer. ¿Por qué?
Lo voy a decir de una manera simpática, porque debemos demasiado. Debemos tanto que no pueden con nosotros. Imposible de caer. Los pobres griegos ya han conseguido que su deuda la tengan los contribuyentes europeos, y eso ya ha liberado a la empresa y a los bancos, pero aún así están fuertes. ¿Y qué es lo que ha ido ocurriendo cuando Europa tiene un proyecto hegemonizado por la economía más fuerte que practica el dumping social y que tiene una estrategia llamada neomercantilista? Pues que genera un centro y una periferia. Galeano decía una vez que esto de la división del trabajo es una cosa simpática, porque unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Nosotros hemos ido construyendo una economía especializada en perder. ¿Frente a qué? Frente a los que mandan, frente a los poderosos. ¿Cómo se ha permitido el lujo a Alemania de vender el 40% de todo lo que produce y convertirse, más que China aún, en una economía exportadora? ¿Cómo lo ha conseguido en los países del sur? Porque acumulaba grandes reservas y luego nos prestaba las reservas, pero siempre por un módico tipo de interés. Por cierto, no estamos en una economía de mercado. Si inviertes más, ¿no?, tienes que terminar de asumir las pérdidas, ¿no? O eso no lo puede hacer Alemania, porque ella manda. No estamos en una economía de mercado. Entonces, lo que ha ocurrido es muy simple en los países del sur. Nos compréis y nosotros financiamos lo que compráis. ¿Cómo? Con sistemáticos préstamos que al final vamos a pagar los contribuyentes y no las empresas que se han endeudado. La segunda cuestión fundamental tiene que ver con el modelo productivo. No ya el modelo productivo que se ha ido articulando hasta ahora, sino el modelo productivo que se ha ido articulando desde que empezó la crisis. ¿Qué característica tiene ese modelo productivo? El estar marcado, estructurado y controlado por las potencias del centro de Europa, que son las que definen el papel que vamos a cumplir en Europa. Por eso somos periferia. Lo voy a decir de otra manera. Nuestro Estado social, nuestras libertades sindicales, nuestras libertades laborales, nuestros derechos sociales son incompatibles con el modelo productivo que se está configurando en la crisis. O sea, un modelo productivo basado fundamentalmente en un sector servicio gigantesco, hipertrofiado, con un turismo como vanguardia, con un emergente de nuevo sector inmobiliario y con una desindustrialización creciente, no permite construir un estado del bienestar en nuestro país. Es más, no permite ni continuar con el estado del bienestar pequeñito que teníamos desde la transición política. Por eso, no es casual de que se esté produciendo una crisis de régimen. Pero la crisis de régimen, ¿quién la ha provocado? No han sido ustedes. La crisis de régimen la han provocado los que mandan, los que tienen el poder económico. Y nos dicen una cosa muy simple. No podemos permitirnos los derechos que teníamos antes. Ese es el golpe de Estado que nos dio José Luis Rodríguez Zapatero no hace demasiado tiempo. Yo conservo, está aquí, la carta que le mandó Trichet y que le mandó Fernández Ordóñez, por cierto, militante socialista y director del Banco de España, donde le venían a decir una fórmula que yo llamo a lo Corleone. Le hicieron una oferta que no podía rechazar, que era: si ustedes no cumplen con lo que les estoy diciendo, ustedes se van a encontrar con una crisis enorme de la prima de riesgo y hundiremos su país. No se le ocurrió, como a Papandreou, convocar un referéndum. Lo que hizo fue, tragó y hizo una cosa que ni siquiera le habían pedido: modificar la Constitución, la Inmaculada Constitución, una Constitución intocable, que le dicen alto un mar cada día, no se puede tocar, están ustedes fuera de la Constitución. La modificaron en una noche
el artículo 135, que viene a decir lo siguiente: las reglas de Bruselas son obligatorias, y algo que la gente no se enteró mucho, que la deuda pública es la primera que tiene que pagar el país, frente a cualquier otra deuda del país. ¿Eso qué ha generado? Eso es lo que ha generado una inmensa crisis de régimen en el país, donde nos encontramos con dos vías. Me avisan que tengo 5 minutos y voy a ser estricto. Con dos vías que ustedes van a entender rápidamente. Una vía que ya ha comenzado, cuyo ejemplo fundamental fue la salida de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España, e inolvidable rey de los españoles. Hay un libro reciente de Ana Romero sobre la caída del rey que es admirable. Es un libro que uno siempre piensa que en España llevamos en nuestra alma la restauración. Siempre estamos restaurando a los viejos Borbones. Y uno se asombra de que el hombre clave en esa restauración fue Felipe González. Por favor, hasta Felipe González estaba detrás de esta parida. Bueno, lo de Felipe VI no es nada más que el intento de volver a la decencia una monarquía corrupta desde el primer momento, pero que ha tenido el silencio de todos los medios de comunicación y de todas las fuerzas políticas. Sino que se lo digan a nuestra querida compañera Bárbara Rey, que no hemos enterado que sigue cobrando de los servicios secretos españoles. Admirable, admirable. ¿Por qué? Seguramente Su Majestad debe de saber algo de eso, y el señor Colón y de Carvajal. Pero esa es una parte de la verdad. Ya España está en una transición. ¿Una transición hacia dónde? Hacia un nuevo régimen político. ¿Dónde está el problema de fondo? Que ustedes son el pueblo soberano y que ustedes no están participando en esa transición. O sea, el régimen actual ya no es del 78. Ya no se corresponde el catálogo de libertades con ese régimen y de derechos con ese régimen. Es como los constitucionalistas llaman, está emergiendo una nueva constitución material que se opone y reinterpreta la constitución formal apenas modificada que fue la del 78. Y hoy estamos viviendo una transición hacia un régimen que yo llamaría oligárquico y de soberanía limitada por el Politburó de Bruselas. Ese es el régimen. La otra, ¿dónde está? En la posibilidad de conquistar. Fijaros qué cosa tan terrible, ¿no? Decía Bertolt Brecht que malos son los tiempos en que uno tiene que defender lo evidente, que es conquistar que sea verdad lo que dice la Constitución española, que en el pueblo reside la soberanía. Es decir, la gran batalla, y termino definitivamente, de esta historia que alambicadamente intento decirle a ustedes, es si por fin o no este pueblo va a tener un proceso constituyente de verdad. Porque el anterior fue un proceso constituyente limitado ¿a qué? Limitado por el partido militar, que nos dijo las líneas rojas que no se podían tocar. Eso las fuerzas democráticas, entre comillas, lo aceptaron como parte del coste de la transición. O sea, yo creo que nos vamos mereciendo, como pueblo viejo que somos, tener un proceso constituyente de verdad, que nos permita definir qué cosas queremos hacer nosotros de cara al futuro. Primero, ser pueblo o no. No es pequeña cosa ese debate. Segundo, ¿qué relaciones vamos a tener con Europa? Tercero, ¿cómo garantizamos los derechos sociales? Y yo creo que esa es la clave de la política española, más allá de la lucha entre Izquierda Unida, Podemos, ahora no Podemos, mañana nos unimos y seguramente pasó mañana seguiremos divididos. No, el gran proceso que tenemos ahora es convertir un gran pacto político entre todas las fuerzas, vayan o no vayan juntas a las elecciones, que sitúen en el centro la soberanía popular y su defensa, y la necesidad de que en España se abra un proceso constituyente, y hacer de la modificación y de la reforma de la Constitución vigente el programa electoral de la fuerza política.
Cada día estamos hablando más para nosotros, entre comillas, para la casta. Y cada día hablamos menos de la gente. Porque nos pasamos todo el día hablando de listas electorales. No somos electoralistas, por favor. Y no queremos ser ningún cargo público, por favor. Eso es una calumnia. Pero el problema de fondo es que tenemos que hablar de la gente, de sus problemas. Y situar el hablar de la gente en el centro de la política. Y luego ya veremos si hay listas o tontas, o si realmente somos capaces de trabajar. Para mí, todo lo demás es secundario. En el centro, ruptura democrática y proceso constituyente para que el pueblo español, los pueblos que lo componen, definan qué quieren hacer con su historia, con su futuro y con su país. Muchas gracias.